Viga columna. Montaje. Como se mencionó en los módulos anteriores, el montaje de un edificio con estructura metálica se considera como un proceso de ensamble, plomado y nivelado de los elementos, en el cual intervienen tanto el tipo como la cantidad de equipos de izaje disponibles para la obra. Cada uno de los elementos entregados desde la fábrica tiene una marca característica, una nomenclatura que distingue a cada una de las piezas, que adicionalmente son referenciadas en los planos de ensamble que muestran la posición de estos y al mismo tiempo permiten a los operarios su fácil identificación en el patio de almacenamiento. Un ejemplo de un tipo de nomenclatura es la siguiente: 20C1224A, en donde 20 es la hoja en donde se puede encontrar el detalle de la pieza y su ubicación. C hace referencia al tipo de elemento, en este caso una columna. 12 es el número de piezas despachadas desde la fábrica. Y 24, el tramo o piso de localización. A como una referencia de la ubicación de la grúa. Este tipo de clasificación permite conocer detalles y características de los elementos que componen el proyecto. Entre estas, el modo y la metodología que se debe emplear para la conexión de miembros como vigas y columnas. De igual manera es importante especificar qué uniones en la estructura están diseñadas para trabajar a momento y cuáles están a cortante, y adicionalmente el modo en el que se realizan dichas conexiones, ya sea por medio de soldadura, por medio de pernos o una combinación de estos dos últimos. Diseño. Así como algunos elementos estructurales pueden ser considerados como columnas cargadas de manera axial o como vigas con cargas de flexión, también es cierto que la mayoría de las vigas y columnas están exigidas al mismo tiempo, tanto a flexión como también a cargas axiales. Esto es particularmente cierto en estructuras estáticamente indeterminadas. Inclusive, un apoyo en forma de rodillo en una viga puede experimentar la fricción que restringe longitudinalmente a esta viga, induciendo una tensión axial cuando se aplican las cargas transversales. Sin embargo, este tipo de efectos se consideran secundarios y despreciables. Fórmulas de interacción. Si un elemento está exigido tanto a compresión como a flexión, se puede usar la fórmula básica de interacción, la cual se expresa de la siguiente manera, en donde M sub R es igual al momento requerido, que es igual a M sub U para el método LRFD, o igual a M sub A para el método ASD. M sub C es igual al momento admisible, en el caso en el cual se tiene flexión biaxial, en cuyo caso los subíndices X y Y se refieren a la flexión con respecto a los ejes X y Y. La ecuación recién ilustrada es considerada como la base para las fórmulas de la AISC, que comprenden lo relacionado a miembros sometidos a flexión más cargas de compresión axial, estados de carga en los que se puede profundizar en los módulos 4 y 5 del presente trabajo. Adicionalmente, en cuanto a las fórmulas de interacción, la especificación proporciona dos fórmulas, una para cargas de magnitud pequeña y otra para cargas axiales de magnitud mucho mayor. Los requerimientos de estas ecuaciones están señalados en la AISC en el capítulo H, diseño de miembros por fuerzas combinadas y torsión. Estos se resumen a continuación. Ecuaciones de interacción según el método LRFD. En el primer caso, los elementos son cargas axiales pequeñas y con un comportamiento similar al de las vigas. En el segundo caso, los elementos contienen grandes cargas axiales. Ecuaciones de interacción según el método ASD. El primer caso registra un comportamiento similar al de las vigas. El segundo caso presenta grandes cargas axiales. Método de análisis. La presencia de grandes cargas axiales puede producir momentos secundarios en el elemento estructural. Método de análisis. La presencia de grandes cargas axiales puede producir momentos secundarios en el elemento estructural. En la ilustración se presenta un miembro tipo viga-columna que está cargado axialmente y cuenta con una carga transversal uniformemente distribuida. En un punto cualquiera O, el elemento va a estar experimentando un momento causado por la carga uniforme y un momento adicional PY debido a la carga P actuando bajo una excentricidad con respecto al eje longitudinal, denotada con la letra Y. En este caso particular, el momento en el centro longitudinal del elemento puede calcularse mediante la siguiente expresión. Adicionalmente al momento secundario, causado por la deformación, el miembro estructural puede ser susceptible a experimentar otro tipo de momento. Este último puede presentarse cuando no hay restricción en la traslación lateral en uno de los extremos del elemento. Este momento es denotado como P delta. Cuando se trata de pórticos arriostrados,
Dichas traslaciones laterales en los extremos del elemento están restringidas, por lo cual solamente se tienen en cuenta como momentos secundarios causados por la deflexión del miembro estructural. Para el caso de pórticos no arriostrados, la traslación en los extremos del pórtico tienen efectos en el momento resultante, al cual se ve sometido el elemento metálico. Es por lo anterior que la distribución de momentos a lo largo de un miembro estructural termina siendo la combinación del momento primario a causa de las cargas transversales, del momento debido a la deflexión del elemento y del momento producido por la traslación de uno de los extremos, en caso de no estar arriostrado. Los métodos ordinarios de análisis estructural que no toman en consideración los desplazamientos geométricos se consideran como análisis de primer orden, a diferencia de los métodos que tienen en cuenta los efectos de desplazamiento, siendo estos últimos conocidos como métodos de análisis de segundo orden. El capítulo C de las especificaciones de la AISC, Diseño para la Estabilidad, propone 3 alternativas para determinar la fuerza requerida de flexión y compresión axial: método de análisis directo, método de longitud efectiva, método analítico de primer orden. Pórticos arriostrados y no arriostrados. Debido a que existen 2 tipos de momentos secundarios, uno causado por deflexión y otro por translación en uno de los extremos del elemento, la especificación AISC en el apéndice 8 sugiere tener en cuenta ambos efectos mediante el uso de factores de amplificación, B1 y B2. Los cuales están involucrados en el proceso de diseño mediante la siguiente expresión, siendo m sub r el momento requerido en el elemento estructural, que es igual a m sub u para el método LRFD, o igual a m sub a para el método ASD. M sub nt es el máximo momento que experimenta un elemento arriostrado. M sub lt el máximo momento que experimenta un elemento que no está arriostrado. B1, el factor de amplificación para momentos que ocurren en miembros que están restringidos a la traslación. B2, el factor de amplificación para momentos que ocurren en miembros que no están restringidos a la traslación. Adicionalmente a los requerimientos por momento, es importante tener en consideración las cargas axiales afectadas por el desplazamiento geométrico de la estructura durante el proceso de carga. Dichos requerimientos están dados por la expresión, siendo P sub nt la carga axial correspondiente a condiciones de arrostramiento y P sub lt la carga axial correspondiente a condiciones de traslación. Elementos en pórticos arriostrados. En la siguiente ilustración se presenta un elemento sometido a momentos en sus extremos de igual magnitud, los cuales producen una deflexión de curvatura simple. En este caso, la amplificación máxima del momento ocurre en el centro del miembro, justo en donde se evidencia la deflexión máxima del mismo. De la misma manera, es importante recalcar que para este caso, el momento primario es considerado como el resultado del efecto de los momentos en los extremos bajo los que está sometido el elemento, por lo cual dicho momento resultante es constante en toda la longitud del miembro. El momento secundario, por su parte, depende de la deflexión del miembro, razón por la cual puede variar a lo largo del eje longitudinal. Tanto el momento primario como el secundario pueden considerarse aditivos entre ellos mismos, lo que permite tener una noción del momento máximo en el elemento. En el caso en el cual los momentos aplicados en los extremos produzcan una flexión de curvatura doble, como se presenta a continuación, se dice que el momento máximo primario se dará en uno de los extremos del miembro, mientras que la aplicación del mismo ocurrirá entre dichos extremos. Al depender el momento secundario de la carga de servicio PU, el momento amplificado puede ser de mayor o menor magnitud que el momento primario en uno de los extremos. Por lo tanto, el momento máximo en un elemento viga-columna depende de la distribución del momento flexionante que esté actuando en el miembro. Dicha distribución es tenida en cuenta por medio del factor Cm, o gradiente de momento, el cual es necesario para el cálculo del factor de amplificación B1, mediante la siguiente expresión, siendo P sub R la carga axial de compresión requerida sin amplificar, es decir, P sub nt más P sub lt, que es igual a P sub u para el método LRFD o P sub a para el método ASD. Alfa es igual a 1 para el método LRFD o igual a 1.6 para el método ASD.
PE1 se calcula mediante la siguiente expresión. E y asterisco es la rigidez a la flexión. En el método de análisis directo, E y asterisco es la reducción en la rigidez que se obtiene mediante la siguiente expresión, en donde tau B es un factor de reducción de la rigidez a flexión para vigas que trabajan mayormente como columnas, igual a 1.0 cuando, o igual a la siguiente expresión, cuando. Evaluación del gradiente de momento Cm. El factor Cm se aplica en condiciones de arriostramiento. Existen dos categorías para determinar el valor de Cm. La primera hace referencia a aquellos pórticos que poseen cargas transversales aplicadas entre extremos y la segunda a aquellos otros sin cargas transversales, tal como se presenta en la ilustración. Primero, si no hay cargas transversales actuando sobre el miembro, el momento 1 sobre el momento 2 es la relación entre los momentos flexionantes de los extremos del miembro, siendo el momento 1 el momento del extremo menor en valor absoluto y el momento 2 el de mayor magnitud. El signo de esta relación depende de la deflexión del elemento, siendo positiva cuando el miembro se flexiona con doble curvatura y negativa cuando se presenta en el elemento una flexión de curvatura simple, tal como se presenta a continuación. Segundo, para miembros cargados transversalmente. Cm puede ser considerado como uno. Procedimientos más refinados para miembros cargados transversalmente pueden encontrarse en los comentarios del apéndice 8 de la especificación. La forma para determinar el factor es. El factor Psi es proporcionado en los comentarios, en la tabla CA 8.1. En resumen, la capacidad de un elemento que está sometido a carga axial puede verse reducida si al mismo tiempo se tiene la presencia de momentos flectores. Es importante tener en cuenta todos los posibles factores que pueden modificar dicha resistencia y evaluar desde el punto de vista arquitectónico la posibilidad de brindar un arriostramiento que ayude a disminuir los efectos P delta, que magnifican cargas axiales y momentos flectores.